Pues nada, buenas tardes a todos, ya se irá conectando la gente y bienvenidos al webinar Persecución de los ciberdelitos, palancas, frenos de las ciberinvestigaciones. Sobre todo, lo primero, pues dar las gracias a los panelistas, a los profesionales que tenemos aquí hoy. Pues nada, buenas tardes a todos, ya se irá conectando la gente y bienvenidos al webinar Persecución de los ciberdelitos, palancas, frenos y ciberinvestigaciones. Sobre todo, lo primero, pues perdonad, que estaba saltando, porque estamos también en YouTube y estaba saliendo el audio por YouTube. Nada, bienvenidos y todo. Estamos, la verdad, que bastante contentos de poder realizar este webinar, los encuentros de así, que llevamos ya unas semanitas que no los realizamos y bueno, yo creo que podemos explorar pues, estos desafíos y oportunidades que tenemos por la lucha contra la ciberdelincuencia. Como sabéis, bueno, mi nombre es Pablo Blanco, soy coordinador académico de ASIC y ASIC es la Alianza Española de Seguridad y Crisis. Somos una asociación sin ánimo de lucro que lo que hacemos o lo que nos centramos, nuestros objetivos es fomentar la cultura en ciberseguridad, seguridad física e inteligencia. ¿Y qué hacemos para realizar ese tipo de fomento? Pues temas de formación, que le hacemos unos cursitos de formación con unos profesionales y con un equipo docente pues bastante potente, con unos precios al final intentamos democratizar dentro de ese fomento de la cultura, de alguna manera esos precios y popularizar que todo el mundo pueda tener acceso a ese tipo de formación. De alguna manera también realizamos pues, sesiones de networking presenciales y algunas pues online como este webinar. Pues para empezar con el webinar, pues algunos datos únicamente, ya nos centraremos. Pero yo creo que todo coincidiremos en lo mismo, ¿no? El nivel de ciberdelitos que hay en el 2023, más de 470.000 delitos, lo que son 1.200 delitos al día. Ahora veremos si es verdad, es mentira, pero bueno, también datos del Ministerio del Interior que dicen que realmente son esas cifras, ¿no? Que son algo que es realmente abrumador. Y por otro lado, yo creo que también hay que tener un poquito de ojo el nivel de analfabetismo digital que tenemos en España, que aproximadamente es el 50% de la población. También entendemos como analfabetismo digital, pues ese desconocimiento de las nuevas tecnologías que impiden que las personas puedan trabajar con ellas de una manera pues clara, segura y de alguna manera pues, que le puedan sacar provecho y que no sean pues, objeto de este tipo de ciberdelitos. Por presentar, no he cogido ningún orden de alguna manera, pero bueno. Juan Salón, coronel de la Guardia Civil, jefe de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Pablo. Por otro lado, Juan Carlos González, su director general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Pablo. De momento no soy su director, soy solo jefe de área, pero bueno, sí que trabajo en la Subdirección General de Bueno, Sistemas de Información. pues te mereces más, Juan Carlos, que lo sepan, ¿no? Si nos Gracias, están gracias. escuchando, y mil disculpas por la rata, por el error. No te preocupes. Por otro lado, Fernando Mairata, presidente de PETEC, que es la Asociación Profesional de Peritos de las Nuevas Tecnologías, y CEO, consejero delegado de LT Code. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por contar con nosotros. Es un placer para nosotros, la verdad. Y por otro lado, Tomás Dupont, experto en ciberseguridad e ingeniero de Stonesel. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Tomás. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntitas de alguna manera. Tenéis el foro con el chat. La gente que nos esté viendo pues puede incluir las preguntas que quiera y las vamos también llevando a la mesa. O sea que aquí estamos, es algo que tiene que ser abierto y aquí estamos pues, para aprender, ¿no? De alguna manera y pues, para sacar cierta información que para eso no vamos a aprovechar de ellos, ¿no? Que para eso están aquí. Y hemos puesto algo que no se pueden desconectar, o sea que no les queda otra que quedarse aquí hasta las 7 de la tarde. Pues yo creo que para todos, ¿no? Yo creo que empezamos a ver cómo empezamos, pero desde vuestro conocimiento, las tendencias más preocupantes que estáis viendo derivadas de los ciberdelitos últimamente, ¿no? Recientemente, ¿qué estáis viendo? ¿Cuáles son esas tendencias? Si quieres, empezamos por orden de presentación, Juan. Pues a mí lo que me preocupa no es lo que estoy viendo, es lo que no veo. Ya. Yo mi primer mensaje que voy a lanzar y que voy a insistir esta noche, o esta tarde, perdón, es el número de delitos que no se denuncia, que estamos viendo solo la punta del iceberg del cibercrimen. Para que te hagas una idea, me voy a centrar en los datos de Guardia Civil. Guardia Civil recibe del orden de 180.000 denuncias en el 2023 y de los cuales el 90% son fraudes. Y de ahí prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano, exagerando un poquitín, lo que estamos hablando de ransomware, fraude del CEO, son delitos que son muy en auge, que tenemos otros indicadores que nos apuntan que existen y de forma muy escandalosa, y tenemos muy poquitas denuncias. Ejemplos que nos determinan que, oye, que esto es así, que hay mucho de índice de delito oculto. Y eso es lo que nos preocupa, que no se denuncia y por tanto lo que no se denuncia no se puede perseguir. Y si no se puede perseguir es impune. Impunidad llama más delito, con lo cual
el crecimiento del cibercrimen, que es año tras año, esto no tiene todavía fin, pues en parte también es debido porque no se persigue nada de lo que o no se persigue nada, se persigue muy poquito lo que se comete. Y ese efecto de impunidad llama a más delitos. Entonces, lo que más crece es el delito que no se denuncia, que es lo que me preocupa. Bueno, yo no quiero meter entropía, pero al final yo creo que la gente que nos esté viendo de alguna manera dirá, joder, pero que esto es una tontería, ¿cómo voy a denunciar esto? ¿Cómo les voy a hacer perder el tiempo? ¿No? ¿Tú crees que al final todo, por minúsculo que sea, al final puede ser la puntita del iceberg de algún tipo de trama que siempre es bueno denunciar, ¿no? Yo ya anticipo que la capacidad de investigación en el ciberespacio es más reducida que el mundo físico, que los índices de esclarecimiento son más bajos y que de lo que se denuncia, la inmensa mayoría no se va a poder investigar, no se va a poder esclarecer. Pero es importante que sepamos lo que hay, porque al final esto es un poco de filosofía. El que toma las decisiones macro de políticas criminales son los grandes dirigentes políticos y que se basan en datos estadísticos. Y la estadística dice que hay 180.000 delitos por solo de 180.000. No van a pensar en 200 o 300.000 que son a lo mejor los reales. Entonces, conviene aportar información para que se adecúen las medidas al problema. De esta forma, nunca estamos adecuando las medidas necesarias al problema que es el cibercrimen, que es mucho más grande de lo que vemos. Totalmente de acuerdo. Tú, Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las tendencias más preocupantes de ciberdelito que estás viendo? Bueno, como dice el coronel, el ciberdelito ahora mismo se está demostrado que es el elemento delictivo más rentable, ¿no? para el delincuente, por la poca exposición que tiene y la alta rentabilidad. Hasta ahora estábamos acostumbrados a pues el típico ciberdelito que nos ataca a nuestro correo electrónico, a nuestras cuentas bancarias, al comercio electrónico, a toda la parte empresarial. A mí me está preocupando un nuevo ciberdelito que estoy viendo que sí que está atacando a otros nuevos entornos, ¿no? Entornos menos expuestos, como son las redes industriales o las redes SCADA o lo que es los bienes de equipo. Ataque a esas cadenas de suministro que supuestamente son confiables para el resto de los usuarios y que también están empezando a atacar ahí. Otro tipo de dispositivos como son los IoT o estos dispositivos que no tienen directamente en Internet, pero sí que comunican datos. Entonces, bueno, vemos que el espectro de la ciberdelincuencia se va ampliando y está llegando a unos entornos hasta ahora que pensábamos que no eran atractivos para el ciberdelincuente, pero estamos viendo que sí que lo son. Y pues hay zonas o hay entornos que hasta ahora se los creía que estaban, digamos, estancos o independizados del mundo de Internet, por lo que no eran vulnerables, y estamos viendo que sí que son vulnerables y pueden hacer grandes destrozos. Estoy hablando incluso de las cadenas de los servicios básicos, ¿no? Como la luz, el agua y otros servicios en los que también pueden realizar ataques y también les son rentables a los ciberdelincuentes. Totalmente de acuerdo. Claro, no nos quedemos en ciberdelito únicamente en ciberestafas, ¿no? O nada cosas online. Al final esto es mucho más amplio, ¿no? Y afecta de alguna manera casi a nivel gubernamental y a nivel ciudadanía, ¿no? Ya casi general. Casi por ser ciudadanos podemos estar expuestos a ese tipo de delitos. Desde tu punto de vista, Fernando, ¿qué tendencia te preocupa más al final de los ciberdelitos? ¿Qué estáis viendo vosotros desde PETEC, etcétera? Pues a nosotros nos preocupa especialmente la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del ciberdelincuente. Todo este mal uso que se está haciendo de la inteligencia artificial para favorecer los ciberdelitos y que queden aún más impunes. El famoso caso del fraude del CEO que ha comentado antes el coronel, que hoy en día lo tienes incluso con videollamada, con la voz simulada, con lo cual se hace mucho más real. Y lo que comentábamos antes, tenemos que quitarnos la percepción esa de a mí no me va a pasar o quién soy yo que no soy interesante para nadie. Hemos visto en distintos casos y bueno, en casos que hay abiertos que no hay delito pequeño, que si no denunciamos lo que nos pasa a nosotros, a lo mejor estamos evitando que Guardia Civil o Policía Nacional puedan investigar algo más gordo, porque si nos hemos encontrado con algún caso, no se pueden dar datos porque está en investigación,
de una cosa muy pequeña descubrir una estafa a nivel nacional muy gorda. Entonces, no pensemos que lo que nos pasa a nosotros no tiene importancia o que, bueno, es una tontería. No, no hay tonterías en el mundo del ciberdelito, no hay cosas pequeñas porque no sabemos realmente el alcance real que tienen estos ciberdelitos, estas ciberestafas o estos ciberdelincuentes. Y que si nosotros denunciamos, y que yo abogo por denunciar, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a tener mucho más fácil hacer ese seguimiento y esa investigación. Totalmente de acuerdo. Menudo melón has abierto, ¿no? Con la inteligencia artificial, la verdad. Ya hay mucho cuñado por ahí que con aplicaciones muy sencillitas y con 4 tutoriales, ¿no? Al final son capaces de sembrar el mal, ¿no? O hacer terrorismo, ciberterrorismo. También hay que pensar que la gente piensa que la inteligencia artificial es ChatGPT y la inteligencia artificial va mucho más allá y tiene unos usos mucho más potentes. Con lo cual, bueno, sabemos que van a salir muchos expertos en inteligencia artificial, pero bueno, pues hay que huir de los vendehumos y buscar a los profesionales de verdad. Y tú, Tomás, ya casi desde tu visión, ¿no? Vosotros casi estáis al otro lado, ¿no? De parar los golpes, ¿no? También Sí, sí, trabajar con otros. vemos un aumento de los problemas en ciberdelitos en entorno industrial y entorno crítico, sobre todo, en entorno de ataques en entorno de salud, de educación y de infraestructuras críticas. Aumenta muchísimo. También preocupa mucho los delitos financieros, que está basado en phishing o en aplicaciones falsas respaldado muchas veces en empresa por deepfakes, para hacerse pasar por otras personas. Y eso cada vez más hay más volumen y es muy preocupante. Porque ellos tienen que ganar una vez y los demás tenemos que pagar todos los ataques para que les sea rentable a ellos. Y el coste para ellos es mínimo en comparación del coste de proteger, entre comillas. ¿No? Al final la gente que está en seguridad lo tiene que hacer bien todos los días y el malo con hacerlo una vez bien ya es suficiente, ¿no? Con eso ya Efectivamente, es totalmente rentable. Si ellos mandan 1 millón de mail de phishing por pocos céntimos, pues con menos de 1% que pica, ya para ellos es rentable. es un problema también. En el fondo lo que decía Fernando, ¿no? También de la rentabilidad, ¿no? También que existe con este tipo de casos. Si funciona es que es rentable. Juan, ¿tú qué ves, no? Tipos de ataques cibernéticos que han aumentado más, tanto en frecuencia como en intensidad el último año. Vosotros que estáis viendo al final, seguramente todo lo relacionado con inteligencia Mira, artificial. el 90%, perdona, Pablo, el No, no, 90% no. de los denuncios, de los delitos denunciados, de ciberdelitos, son fraudes. Son fraudes. Fraude de todo tipo, desde los scams, mucho scam, mucho timo, el timo de la estampita que ahora ha pasado a internet y es el engaño. Ahí, timo, scam amoroso, el scam de las herencias, el scam de las mascotas o lo que sea, pero siempre hay el timo. Luego están las estafas piramidales, también hay mucho de esto. Falsas inversiones en criptodivisas. La gente tiene mucha alegría a la hora de invertir, se lo cree todo por internet ayudados por inteligencia artificial, como decía Fernando, o sin inteligencia artificial, pero somos muy fáciles de engañar, somos muy crédulos en Internet, y luego los fraudes en comercio electrónico y en banca electrónica. Y eso supone el 90% de las estafas. Ahora bien, yo creo que ha crecido mucho, por ejemplo, el ransomware. Yo cuando voy por ahí a reunirme con, yo qué sé, con grupos de empresarios, cámaras de comercio, todas esas cosas, al final todos me reconocen que ha sufrido con lo que más le preocupa es el ransomware porque está machacando a muchas empresas y pone en juego incluso la continuidad de las empresas. La gente no denuncia mayoritariamente por temor a que si pagan que sea un delito, que no lo es. Entonces, la gente no denuncia, pero eso está creciendo también bastante. Y prueba de ello es que hay servicios que ofrecen determinadas empresas, determinadas consultoras, como la intermediación en el pago en el tipo de ransomware. O sea, si están ofreciendo consultoras o empresas de ciberseguridad la intermediación para mediar entre el delincuente y la víctima para pagar con criptodivisas, es porque hay negocio. Es decir, que hay demanda, hay mucho ransomware, hay mucha víctima que demanda este servicio. Entonces, para que veas que eso crece, o sea, es un ejemplo clarísimo de cómo crece este tipo de conductas,
que por otro lado se denuncia un poco. Lo que más se denuncia, repito, es fraudes. Fraudes. ¿Y por qué? Porque la gente, bueno, espera recuperar algo o para banca electrónica para recuperarlo, ¿sabes? Está el estima de que tienes que denunciar para que luego el banco te devuelva el dinero, estas cosas. Pero lo más grave no se denuncia. Repito el mensaje. Sí, pues mira, eso tiene que calar, ¿no? Hoy de alguna manera que hay que intentar denunciar todo, ¿no? De alguna manera. Luego ya el potencial que exista en poder analizarlo, poder investigarlo, ¿no? Pero de alguna manera sí que se tiene que denunciar. Y tú, Juan Carlos, ¿cómo ves al final, cómo están evolucionando las tácticas de los ciberdelincuentes en respuestas a esas nuevas tecnologías o esos cambios de canales, ¿no? Que estamos viviendo, como comentaba Juan? Hace años teníamos Pues los trileros, se ponían el paseo marítimo y aún engañaban a cuatro guiris, ahora ya un chavalito con 14 años, ¿no? Es capaz de hacer estragos. O sea que, sí, sí, están evolucionando a una velocidad de vértigo. Se apoyan casi siempre en la inteligencia artificial, pero ahora mismo hay un phishing mejorado. O sea, el phishing se ha profesionalizado y ha mejorado mucho con las técnicas de inteligencia artificial y prácticamente es imposible detectarlo. Y los deepfakes, hoy se generan personas, se generan audios, se generan voces hasta credenciales para poder acceder a sistemas cuando son personas falsas. El ransomware era una habilidad, ¿no? O sea, tenías que tener unas buenas capacidades de informáticas o de programación para conseguir hacer un ransom. Hoy en día el ransom es como servicio, se contrata como servicio, no necesitas desarrollarlo tú. Lo contratas y eso supone que luego también es mucho más complicado perseguirlo. El tema de móviles también está creciendo mucho la parte del SIM swapping, ¿no? Que es el capturarte el teléfono móvil para evitar el doble factor de autenticación y por ahí poder acceder a los sistemas. Se están evolucionando, muchas veces se están accediendo a sistemas en la nube, están accediendo a tus entornos y a lo mejor no te están robando ni te están cifrando ningún dato, pero están utilizando tus capacidades en la nube para minar criptomoneda. Que tú ves tus servidores contratados en Amazon Web Service que están a plena potencia y vas a contratar más y cuando realmente el que te lo está utilizando es otro. La verdad es que los ciberdelincuentes son muy creativos, hay que reconocérselo y tienen muchas capacidades y la ingeniería social pues está evolucionando mucho. Entre toda la parte que nosotros exponemos en el Surface, en el Internet, con nuestras redes sociales y las grandes capacidades para poder coger toda esa información y montar unos perfiles o montarte un caso de phishing o una estafa o un engaño, pues la verdad es que es muy fácil hacerlo. Y que no se denuncie muchas veces, claro, si te estafan 300, 400 euros, pues la gente dice, solamente por la vergüenza de decir, no, no voy a ir a denunciar porque he sido el primo, ¿no? Me han engañado. Entonces la gente prefiere perder ese dinero a no denunciarlo. Se están evolucionando las técnicas. Ahora mismo te pueden introducir un malware con una actualización de software. Conocen que tus sistemas están trabajando tienes algún aplicativo y te viene el correo dándote el enlace y realmente sí que tú ves el sistema que se te está actualizando, cualquier aplicación comercial, y en esa actualización te están introduciendo un malware o cualquier otro programa ilícito. Y bueno, pues ¿hacia dónde evoluciona? Pues más especialización y sobre todo cada vez más intrusión en la nube. La gente tiene sus servicios en la nube, muchas veces no sabe ni que los tiene. La gente hoy en día estamos manejando múltiples servicios y manejamos múltiples archivos, ya no solamente los profesionales o a lo mejor con el Office 365, pero en casa tienes un cloud, tienes un drive, tienes cientos de repositorios y realmente tus datos no sabes muy bien en ocasiones dónde están. Y ahí pues también surgen debilidades, repetimos contraseñas y al final el ser humano es muy básico, es muy sencillo y prácticamente no quiero decir todo, pero como decía el coronel, que tenemos un 50%, o lo decías tú, de analfabetismo digital.
pues toda esa gente que se ve obligada a entrar en estos sistemas porque la sociedad ya te obliga, ya te demanda. Si quieres operar en el banco, tienes que operar en Internet. Si quieres hacer una compra electrónica, tienes que tener credenciales, tienes que tener cuentas, tienes que tener actividad, PayPal y otras actividades. Entonces, si no estás ahí, no estás en la sociedad. Pero para estar ahí hay que prepararse un poco. Y la gente no se prepara. Va muy rápido como va la sociedad. La sociedad va tan rápido que no nos da tiempo muchas veces a pensar ni lo que estamos haciendo. Y ahí hay muchas vulnerabilidades que dejamos expuestas y que los malos las aprovechan. Totalmente, totalmente. Yo mi Pablo, madre cuando era pequeño que veía el equipo A me decía, Pablo, no te creas todo lo que ves en la tele, ¿no? Que veía los peces volcando. Ya tengo que decirlo yo a mi madre, madre, aquí no te creas todo lo que ves en internet, que nadie te va a dar aquí una rentabilidad de un 300%, ni un negro nigeriano te va a dar un tesoro únicamente por estar tú ahí. O sea que toda la No, socialización no, cambiará por realmente favor. es verdad, es verdad. Nadie te va a dar duros a pesetas, como decíamos antiguamente. O sea, nadie regala nada, pero, siguen funcionando. Porque la gente ve que la inversión que realiza no corre riesgo. Dice, bueno, pues yo invierto 100, si no sale bien, bueno, pues me retiro. Luego no puede retirarse. Esas estafas piramidales, que si quieres sacar tus 100 tienes que meter 200. Y si quieres sacar tus 200, mete 500, que al final, mira, si ya tienes 1000, ya tienes 2000. No salgas ahora, que ahora es cuando te va bien. Y te estás metiendo en un pozo sin fondo, pero No, no, que es la naturaleza humana nos lleva ahí. O sea, todos queremos ganar más y más fácil. Y todos al final, pues. Y eso es de lo que se sirven, pues, todos estos totalmente. elementos. Que la perdona, naturaleza humana es muy básica. perdona, Juan Carlos y Pablo. Al hilo que decía Juan Carlos antes en tu exposición sobre hablando del phishing y de la ingeniería social, efectivamente que la mayoría de los fraudes tiene el componente de engaño de ingeniería social, ¿no? Y es destacar el crecimiento que ha habido ahora con el tema del ID spoofing, la suplantación del número llamante para los fraudes. Sobre todo con el smishing y el phishing, o sea, con los mensajes de SMS y con las llamadas de voz eh, que sabíamos que no, que era un engaño que existía hace tiempo, pero que bueno, que como no te ponía un número raro, pues no te fiabas, pero es que ahora te suplantan el teléfono y te pone que es el teléfono de Segur o de Amazon o de quien sea, o de Netflix o la Caixa o Santander. Claro, tú ves el número del teléfono, o sea, el registro del número que te lo identifican como el banco X o el banco Y, y dices, joder, pues será verdad, ¿vale? Entonces, te ayuda mucho al engaño el tema de la spoofing. Y en ese sentido, acabo de tener una reunión hace unos días con Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para lograr, para antes de finales de año, la adopción de las medidas técnicas que imposibilitarán que esa posibilidad de engañar o de suplantar el número llamante suplantando la identidad de empresas o corporaciones. Creo que va a ser una buena medida para reducir en parte todos los fraudes derivados del ID spoofing. Esto, Juan, es un verdadero titular, ¿eh? Esto lo vamos a usar aquí en la ESIC, ¿no? Que a finales de año que va a haber medidas técnicas, porque la verdad que es un gran problema todo el tema de ley de spoofing. Yo lo he vivido, yo trabajo en una entidad financiera, compañeros que trabajan en una entidad financiera, todo viene por ahí. Al final, de buena manera. La gente sí te manda el mensaje, clica, pero si luego se acompaña con esas llamadas que ya saben, porque han visto las redes sociales, que es tu gestor que se llama fulanito, te está llamando desde el teléfono y encima tiene, por otras posibles fugas de información, información tuya de dónde vives, familiares y demás, lo tienen todo hecho. Es al final lo que hablaba, no es una negligencia también por parte del cliente, es un engaño debido. Está tan bien hecho de alguna manera que es muy complicado discernir si es verdadero o es falso. O sea que al final que se puedan evitar ese tipo de Y, y, señuelos, de trampas con ley de spoofing, esto es la leche. y pensemos que el malo es malo porque hace maldades, pero es bueno porque el tío se dedica en cuerpo y alma a eso. Su vida, su negocio es delinquir y estafar a la gente. Y son expertos en el engaño, ¿eh? Y se lo ocurran cada vez más, ¿eh? Sí, 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 lo trabajan. Hemos hablado aquí como la teoría del miedo, hemos empezado aquí, parece que todo malo, es un montón de ataques, un montón de historias, de alguna manera herramientas y técnicas de investigación, ¿no? Fernando, tú que estás en esa parte también de temas de periciales, esta asociación de peritos PETEC, de alguna manera, ¿qué herramientas digitales consideráis indispensables para poder investigar esos delitos, ¿no? De alguna manera. Yo creo que al final todo se puede identificar. Vosotros que veis sí o sí que se deberían tener para investigar este tipo de delitos. Bueno, pues al final tenemos que ser conscientes que los ciberdelincuentes han convertido
su negocio en un negocio 360. Entonces, igual que atacan empresas, atacan infraestructuras críticas, atacan a nuestros colectivos más débiles, como pueden ser nuestros mayores, nuestros menores. Fijaros hace poco que salía la noticia de que estaban comprando las fotos en alta resolución de los iris, todo para, bueno, se supone que para cosas buenas, pero sabemos que luego dónde acaban esas cosas. Lo que hablábamos de la inteligencia artificial, y sí es verdad que los malos van más rápido porque no tienen que cumplir la ley, con lo cual no tienen que tener en cuenta ni la ley de protección de datos, ni el Código Civil, ni el Código Penal, pero sí es importante que al final es muy difícil borrar todo el rastro de por donde has pasado. Entonces, la primera herramienta, formación. Formación y formación. Porque si no estamos formados, por muchas herramientas tecnológicas que tengamos, no sirve de nada. Y en este aspecto, además, me consta que tanto las empresas como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahora mismo están apostando muchísimo por la formación. Y luego hay muchas herramientas en el mercado, pero lo importante también es desarrollar nuevas herramientas, desarrollar proyectos de I+D que cubran más todas esas necesidades que van saliendo, porque esto evoluciona muy rápido. Y lo que hoy puede ser válido, mañana ha evolucionado y ha cambiado. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad para poder adaptarnos a los nuevos tiempos y ojalá las leyes también se adaptasen tan rápido y nos permitiesen a la hora de investigar utilizar datos que hoy en día, por ejemplo, en España no podríamos utilizar a pesar de estar en fuentes abiertas, porque, bueno, pues tienes el problema de que la parte que tienes enfrente puede poner en duda esas evidencias para presentarlas como pruebas en sede judicial. Con lo cual tenemos que ir avanzando mucho más en la legislación, tenemos que ir avanzando en las herramientas que vamos desarrollando y sobre todo eso, ir formándonos, estar al día, que nuestros equipos de respuesta a incidentes, que nuestros equipos de ciber y que los equipos que tienen de especialistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vayan por delante de los malos y no vayamos siempre por detrás a ver qué es lo que han hecho y cómo podemos pararlo. Vamos a intentar por primera vez ir por delante, eso sí, cumpliendo la ley. Hombre, eso ante todo, ¿no? Esto está la línea siempre muy finita, ¿no? Pero luego veremos, ¿no? Algún desafío legal, ¿no? Con el que nos podemos encontrar, pero yo creo que es imprescindible, ¿no? O no, para vestir un santo vamos a desvestir otro, ¿no? Yo creo que es fundamental. Sí, pero fíjate, al final siempre hay algún detallito que se ha dejado de pista y bueno, todos nos podemos acordar de cierto mafioso hace muchos años que todo el mundo sabía que era un mafioso, que era un asesino y al final le pillaron por el contable. Bueno, pues aquí en el tema de ciberestafas, en el tema de ciberdelitos, pasa lo mismo. Pasas por una cantidad de sitios para ocultar tus pasos y luego borrarlos, que alguna amiguita siempre te vas a dejar en el camino. Y si los investigadores están bien preparados y cuentan con las herramientas suficientes, aprovechamos también para pedir más medios a nuestro gobierno, pues si tenemos la capacitación y tenemos los medios, será más fácil poder encontrar esas miguitas para poder localizar a los malos. Totalmente, totalmente. Yo creo que al final formación, herramientas y de alguna manera perseguirlo, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Y tú, Tomás, desde tu punto de vista como proveedor de producto de referencia, ¿no? En temas de ciberseguridad, ¿cómo se integran esas tecnologías emergentes en esa investigación de los ciberdelitos? Y si realmente luego también ayudan a rastrear y detener, como comentaba Fernando, a esos ciberdelincuentes. Sí, hay muchas herramientas. Yo creo que, sobre todo a nivel empresarial, que son los que se pueden permitir estas herramientas, hay muchas herramientas que sea para la detección, análisis de amenaza, análisis predictivo y proactivo, o para hacer forense, para ver lo que ha pasado. Creo que lo más importante que tener muchas herramientas es saber usarla y tener un gobierno de la seguridad para saber qué hacer con esta información y cómo actuar. En caso de que nos pasa un ataque, hay sospechas o para un análisis a posteriori forense, cómo denunciar después estos problemas.
y que la formación, la concienciación, que sea de los usuarios o de la gente que maneja estas herramientas, es lo más importante, porque muchas veces falta visibilidad y trazabilidad. Tenemos tantos ataques basura diariamente que lo realmente importante pasa por debajo y no nos enteramos de ataques de verdad que interesa. Hablamos de muchas estadísticas, pero ¿cuántos ataques no hemos visto? Y no sabemos. Y eso es lo más preocupante, porque no sabemos nada de ellos. Sabemos que hay, que todo el mundo ha sufrido, pero no sabemos el qué, el cuándo y el cómo. Y ese para mí es el reto, que eso acabe. Pero por el ruido, por el ruido que meten al final con cortinas de humo o ruido que No meten. solamente un actor, hay tantos actores que meten ruido que al final alguien viene y consigue pasar desaparecido en este ruido. Casi todas las organizaciones y todas las personas han tenido un problema de seguridad sin saberlo. Por lo menos una brecha. Sí, Y no lo saben. Y probablemente nunca lo van a saber. Yo estoy convencido que los datos de todos están en la red. Yo qué sé, y evidencias hay, ¿no? De alguna manera. Puede ser que era alguien, ¿no?, que viva en una aldea tal y aún así estará el padrón del pueblo que lo digitalizan y lo llevan no sé dónde, ¿no? Al final todo está de alguna manera partemente comprometido. Yo coincido con eso, ¿no? Al final Sí, todo y la gente está muy, muy preocupados con los datos, pero tienen el móvil con todos sus datos. Tienen el mejor espía en su bolsillo. sí, Al final, y la filosofía de descentralización de la información, en vez de que tu información sea tuya, esté centralizada y tú la uses, ¿no?, con algún tipo de blockchain, y cuando no quieras usarla, la retiras de donde la hayas usado. Que al final yo creo que sería el futuro, pero cambiaría Internet, ¿no? Yo creo que al final prácticamente imposible. pero ya no haya servicios gratuitos que se lucran con los datos de los usuarios. Ese es el tema, que si no están por un lado, están por otro. Al final, ¿no? Tipos diferentes de civilización. O nos roban los datos o los regalamos nosotros. Hace poco vendían por internet en un canal de Telegram una base de datos de 45 millones de españoles por $10.000. 45 millones, creo que somos 49, o sea que salvan 4 millones de españoles que tienen sus datos. Serán los niños, los bebés recién nacidos, esas cosas, pero o sea, todos nuestros datos están en internet. O sea, el otro día me comentaron ya que también es público, todo el tema de la DGT, ya están mandando los primeros señuelos, los primeros smishing, de alguna manera, diciendo, oye, que quieres pagar la multa, ¿qué tal? Aprovechate el 50%, clic aquí. Ya saben que tú tienes un coche nativo que está asegurado, que circulas, o sea que debes tener una multa si te mandan ese mensaje. Igual pero cuando estas la DGT da noticias Hacienda ya vienen muy bien. tiembla. Esta noticia viene muy bien para convencer a los mandos, a los jefes o a los directivos, en cuestión, en el ámbito civil. O sea, si tú vas a tu director de empresa, a tu CEO, y le dices, oye, mira, que han atacado al de al lado, han atacado a Iberdrola, han atacado a Santander, han atacado a Telefónica, han atacado a la DGT y tal, y dices, oye, entonces se empiezan a acojonar, se empiezan a decir, oye, que nos puede tocar, ¿eh? Entonces eso anima a tomárselo en serio las empresas. Anima, pero cuando ven la factura de lo que le va a costar, ya se cae todo. No pasa nada. Pues anima. Sí, no, yo coincido, ¿no? Es cuando ves las barbas de tu vecino cortar, por las que dejas reparar. Al final es como los moteros, ¿no? Al final está lo que se ha caído y los que se van a caer. Las empresas pasa igual, las que se han hackeado, las que van a hackear o las que van de alguna manera a existir esa filtración de información. Es complicado y al final sí, yo coincido con Juan que al final sí que es un buen discurso, pero también muchas veces Santander es muy grande, Iberdrola es muy grande, nosotros somos más pequeños, tampoco estamos tan en el Pero la foco, pero probabilidad de que mis datos estén o en el Santander, o en Iberdrola, o en Telefónica, o la DGT, es muy grande, ¿eh? Ya que estén en algunos cuatro, seguro que me han pillado. sí, Por, Y por les eso han existen los descifrado. ciberseguros. Hay muchas empresas que prefieren pagar un ciberseguro y decir, algo me pasará sí o sí. Entonces, prefiero tener un ciberseguro e invertir en seguridad y que al final entren. Otro negocio. Sí, pero el de ciber te va a hacer como el análisis médico. Va a ver, ¿usted qué sistema utiliza? ¿Tiene usted un EDR? ¿Tiene usted un SIEM? ¿Tiene usted un SOAR? ¿Tiene usted un SASE? ¿Qué sistemas utiliza? No tengo nada. Dice, pues la póliza te va a subir un montón. Y claro, para que la póliza sea baja, tienes que haber hecho una inversión impresionante en ciber. Entonces, luego yo sí que he consumido ciberseguros y la letra pequeña es muy pequeña, ¿eh? Sí. Toda la línea, que luego si tienes un sistema vulnerable de no sé cuántos, que justamente como comenta
Juan Carlos no lo había notificado, te dicen, pues esto yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Porque te ha venido por un sistema obsoleto, por algo que me habías dicho que sí, luego que no, que lo mismo está un poquito entre Pito y Valdemoro, o sea que es No tienes complicado. la última versión o ha sido una actividad achacable al propio usuario. O sea, yo no voy a asumir la responsabilidad si el usuario ha hecho una mala praxis en su actividad. Lo- Totalmente de acuerdo. Como desafíos legales, que también esto hace tiempo, ¿no? Que la ciberseguridad no era cosa de técnico. Yo lo decía Clemenceau, ¿no? Que la guerra no solamente era para militares, la ciberseguridad no únicamente es cosa de técnicos. Hay mucho foco legal, ¿no? Al final, por ejemplo, tú, Juan, ¿cuáles son los mayores desafíos legales a los que te puedes enfrentar cuando persigues un ciberdelito? ¿Qué ves? Porque yo ya pongo mi ejemplo. Una vez me clonaron la tarjeta y compraron un montón de noches de hotel en Italia, en una localidad de Italia. Digo, eso, tenéis esto chupado. Pues ir allí por la noche, el que se acuesta ahí, pues al final es el que me ha robado el dinero. Y al final No, ya me dijeron que pero tampoco era tan fácil, ¿no? tampoco es tan fácil porque luego esto lo venden a terceros y monetizan eso. No lo emplean para vivir ellos bien, sino para Sí, monetizarlo. Entonces, seguramente el que va allí a alojarse en tu habitación es un tío que ha pagado legalmente más barato de lo que costaría, pero lo ha sí, pagado, ¿no? Pues el delito viene derivado de la transnacionalidad del cibercrimen. O sea, que ya no del cibercrimen porque hay grupos nacionales, pero las comunicaciones es una red internacional, no sabes dónde van las comunicaciones, dónde están los datos. Como decía antes Tomás, o Juan Carlos, están en el cloud y todo eso. Entonces, nos encontramos con países de débil jurisdicción, donde los paraísos informáticos es lo que predomina. O sea, donde el silencio de los operadores es la clave. Con lo cual, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Y mientras que exista alguno, ya basta porque se van a refugiar ahí los cibercriminales. ¿Eh? El espacio europeo yo diría que es bastante seguro. Tenemos una normativa muy parecida a todos los países. Tenemos acuerdos, Eurojust, tal, tenemos un acuerdo de colaboración, tenemos el convenio del Consejo de Europa que ha ayudado a tipificar los delitos y a las herramientas de colaboración internacional. Y bueno, pues tenemos un espacio jurídico seguro y con capacidad para compartir la información, ¿vale? Pero cuando salimos de ahí, pues estamos expuestos a lo que quiere el país, que es o Rusia o China, tal, y que vamos a mandarle un juez español o un pobrecillo policía español ahí a preguntar a llamar a la puerta a los rusos y decir, oye, que me dé los datos de esta investigación. Y te esperas sentado, chaval. Entonces, es el principal problema de los desafíos legales que presenta la investigación del cibercrimen, para mí. tiene que ser complicado, ¿no? Yo temas también tipo takedown, ¿no? De dominios que suplanta la identidad. Al final, pues en un entorno europeo tarda relativamente poco, horas o un día, día y medio, pero si te pilla un servidor de Alibaba en China, tal, se puede tirar 3, 4, 5 semanas encendido y sin ningún tipo de problema. O sea que al final todo eso, yo creo que al final el mundo se dará cuenta, ¿no? Que esto es una globalidad y que tenemos que trabajar todos a una. Porque Pero afecta mientras que exactamente haya igual a cada tensiones, país. mientras que haya tensiones geopolíticas y polos mundiales, no hay forma, no hay forma. Nunca se va a llegar a un acuerdo. Tristemente así será y así viviremos, ¿no? Y vosotros, Juan Carlos, ¿qué obstáculos operativos os encontráis más frecuentemente Bueno, en la gestión de el investigación? principal es el que dice el coronel, pues eso, de las jurisdicciones internacionales que a los que no están sometidas nuestra actividad. Nosotros, a nivel europeo, con una orden europea de investigación, de una manera rápida podemos acceder a cualquier dato a nivel europeo, pero en cuanto sales a otros entornos, incluso los americanos, ¿no? Que podríamos decir, oye, pues son aliados y tal, pero bueno, no les aplica, ¿no? A nosotros no nos aplica su jurisdicción y a ellos no les obliga nada de lo que aquí se... Hombre, hay actividades que sí que de Google y grandes proveedores, que claro, tienen mucho negocio también aquí en España y en Europa, y que sí que habilitan unos canales, pero son muy limitados y son en casos muy, muy extremos, de riesgo para la vida y casos muy, muy tipificados en los que sí que pueden darte una colaboración, pero se tienen que cumplir un montón de condiciones. Aparte de eso, que yo creo que es el principal escollo, como dice Juan Salón, el problema de las evidencias. A la hora de investigar un ciberdelito, las evidencias están fragmentadas, se utilizan muchos dispositivos, muchas plataformas, muchas tecnologías
para montar un buen exploit o para montar un buen ataque, y al final poder conectarlos todos para determinar esa actividad maliciosa es muy complicado. Luego, las técnicas de anonimato y ofuscación, la tecnología también ha crecido muchísimo para salvaguardar nuestro anonimato en Internet. Las VPN, los proxies, toda esta actividad que puede ser positiva de cara a salvaguardar nuestro anonimato o nuestros datos personales, pues también les ayuda a los delincuentes a trabajar en un mundo anónimo en el que es muy difícil poder identificar una IP, un puerto que te pueda llevar a alguna persona que pueda estar implicada en esa actividad o en esa trama. ¿Qué se hace desde las fuerzas y cuerpos? Pues un poco pues, a utilizar las mismas técnicas, ¿no? Las técnicas de desanonimización, pues también utilizamos esas tecnologías pues, para hacer los contraataques y las contramedidas, ¿no? También buscamos tener esas capacidades pues, para desanonimizar, pero que es complejo. Por otro lado, te podríamos decir falta de personal, falta de capacitación, falta de inversión en herramientas, en tecnologías, pero bueno, este es el cuento de siempre y en el que este nunca se va a acabar. Entiendo que los cuerpos, tanto la Guardia Civil como Policía Nacional, se han especializado mucho, se han reforzado ya no solamente en la formación, sino en las unidades que tienen. Hay unidades muy preparadas que tienen múltiples conectores a nivel europeo, a nivel internacional, a nivel mundial, para poder, si no detener a los culpables, por lo menos parar esos ataques o centrarlos. Y bueno, la prueba la tenemos en que la mayoría de estos, sobre todo los grandes ataques ciber, pues al final las redes acaban cayendo y los temas acaban saliendo y la gente está yendo a la cárcel por cometer estos delitos. Al final, aunque tú te muevas en las redes, te muevas en un mundo ciber o en un mundo virtual, al final todo eso hay que aterrizarlo. Al final ese malo se quiere comprar un coche, se quiere comprar una casa, quiere salir a tomar una caña o quiere salir a cenar con su mujer o quiere irse de vacaciones a Canarias, y al final ese dinero que a lo mejor está en la parte cripto o está en otros bienes, pues al final hay que monetizarlo, hay que pasarlo a cash, hay que pasarlo a la fiat, y ahí ya tenemos un mundo en el que sí que podemos investigar y al final, de una manera o de otra, los malos están cayendo. Pero porque hay que utilizar toda la parte tecnológica y toda la parte del bagaje de investigación que las fuerzas y cuerpos de seguridad llevan ya durante muchos años. Y al final, igual que el ser humano es débil a la hora de ser un foco de ataque, también es débil en la parte para poder descubrirle sus actividades delictivas. Eso es muy bueno, ¿no? Al final, porque sí que decimos, oye, joder, está la tecnología muy compleja y está muy segmentada, tenemos el anonimato. Claro, pero luego todo lo tienen que transformar, a no ser que sea una persona, un delincuente que quiera amasar fortunas en su wallet o en ciertas cuentas, pero al final en cuanto tiene que pasarlo a un dinero dinero en efectivo, ¿no? O a un fiat o lo que sea, de alguna manera, ahí sí que PVC, temas de blanqueo de capitales, temas al final, y ya siempre las alertas saltan, ¿no? Los grandes han aguantado mientras vivían en la inmundicia. O sea, gastando lo mínimo y malviviendo, aunque tuvieran millones y millones de euros o de bitcoins en las cuentas. En el momento en que eso se transforma a la economía real, pues ahí es cuando ya se exponen, y ahí es cuando se les caza. Muy interesante, nunca me había puesto ya a ver ese punto de vista, que muchas veces queremos cogerse la parte operativa, ¿no? Ahí casi con las manos en la masa, pues bueno, también hay que tener paciencia, todo el mundo cae, ¿no? O sea que al final Hay ejemplos de algunos ciberdelincuentes míticos que cuando se les ha detenido están viviendo pues prácticamente en una casa ocupa con un par de ordenadores y tenían mucho bien, pero luego no podían usarlo. Ese es el no ese nos es el da momento. ninguna pena, Juan Carlos, que no puedan usarlo. O sea que eso sí que es verdad. Y tú, Fernando, al final la legislación, vosotros al final que también realizáis un montón de investigaciones de otro carácter, ¿no? Al final también de judiciales y demás.
¿Qué cambiaríais, ¿no? de la legislación para facilitar esa persecución del delito? Que muchas veces también estáis un poquillo atado de pies y manos. Yo a la legislación le cambiaría un poquito la agilidad, porque al final sí es verdad que tenemos la suerte de vivir en España y que tenemos a los mejores profesionales en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo cual nos da tranquilidad, pero la legislación va muy lenta, muy lenta. Entonces necesitamos más agilidad. Y luego, para contrarrestar esa poca agilidad que tenemos a nivel legislativo, yo sí pediría a la gente que huya de los mayores enemigos que hay para esto, que son el cuñado y el primo. Todo el mundo tiene un cuñado o un primo que sabe de informática y es el que va a acceder a los sistemas y va a fastidiar las evidencias y por lo tanto no vamos a tener pruebas que presentar en sede judicial. Con lo cual, por favor, vamos a olvidarnos de que tenemos un primo que sabe mucho de informática o un cuñado que tiene una empresa de informática. Las evidencias digitales son una cosa muy seria porque es lo que puede hacer que los malos caigan o no caigan. Si las estamos viciando, vamos a tener problemas. Vamos a acudir a profesionales de verdad, vamos a poner esas denuncias, que es otro de los riesgos que hay, el miedo a denunciar por hacer el ridículo, por vergüenza, por lo que sea. Vamos a quitarnos ese miedo porque tenemos a los mejores profesionales, vestidos de verde y vestidos de azul. Vamos a confiar en ellos, vamos a ponernos en sus manos porque son los que nos van a ayudar. No nos va a ayudar nuestro primo, que cuando lleguemos delante del juez, pues la evidencia va a estar manipulada y no va a servir y nos habremos gastado el dinero, el tiempo, nuestra credibilidad y todo el caso, ¿no? Vamos a acceder a los profesionales de verdad, ya sean peritos, ya sea fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sobre todo no olvidemos, cuando tengamos dudas, INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene un teléfono gratuito, el 017, al que podemos llamar para que nos asesoren. Y seguramente nos van a decir cómo tenemos que acercarnos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, para poner esa denuncia o cómo tenemos que proceder para que esas evidencias que están en un teléfono móvil, en una red social, en un servidor en la nube, no se contaminen y se puedan utilizar por los investigadores. Muy bien, mira, se nos había quedado en el tintero la parte de INCIBE, la verdad, pero es fundamental, ¿no? Es una pieza, yo creo, que casi quita el miedo un poco, ¿no? A poder denunciar o poder tomar ciertas acciones y sobre todo tener cierto conocimiento, ¿no? Con ese teléfono tú llamas, hay una persona al otro lado que te lo explica de una manera perfecta, bajo un ámbito normal, un ámbito popular, nada de tecnicismos, ¿no? Y de alguna manera, pues es hablarlo con ellos y te van a aconsejar, oye, pues tienes que ir para un sitio, tienes que ir para otro. Pero al final es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que INCIBE está haciendo un trabajo excelente, igual que fuerzas y cuerpos de seguridad, los DPT, fabricantes y demás. Pero la verdad que INCIBE yo creo que es algo que en pocos países, ¿no? Yo creo que tampoco lo tienen en muchos países y de que tenemos que tener orgullosos. También no hemos dicho nada, ni tampoco hemos hecho la rosca aquí a gente de fuerzas y cuerpos de seguridad, pero somos unos referentes a nivel mundial. Por eso, incluso a nosotros, igual que por muchas cosas de Estados Unidos luego viene aquí, muchas cosas somos los generadores y luego esa legislación, esas prácticas llegan a otras partes del mundo. O sea que yo creo que tenemos que ir con la cabeza muy, muy alta de lo bien que lo hacemos, ¿no? Otra cosa que el contexto es muy, muy hostil y tampoco se pueden parar todos los golpes, pero muchos se paran. O sea que yo creo que tenemos que estar más que orgullosos, ¿no? De todo lo que tenemos aquí en este ámbito. Pero muy, muy orgullosos porque es lo que tú dices, policías de otros países vienen a formarse con policía y con guardia civil porque somos referente a nivel internacional, con lo cual tenemos que estar muy contentos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y oye, si no somos capaces de levantar el teléfono y llamar al 017 o de llamar al 112 y que nos pongan con policía o con guardia civil, tenemos la aplicación de AlertCops también que nos va a redirigir a quien corresponda. Y luego siempre tenemos algún uniformado por la calle. Nos podemos acercar con toda tranquilidad, hablar con cualquier policía, con cualquier guardia civil, que nos van a atender de maravilla. Sin dudarlo, eso sin dudarlo. Si el caso es no quedarse con la duda, ¿no? De alguna manera es ser lanzado, porque tampoco hemos nacido nadie aprendidos, ¿no? Algunos estamos más familiarizados en este ámbito, otros que no, pero de alguna manera para eso trabajamos y para esto es una sociedad, ¿no? Que es al final la estructura que tenemos. Y tú, Tomás, ahí que participas o que perteneces, ¿no? A una empresa de un ámbito internacional, mundial, ¿cómo calificarías? Perdona, Tomás, un momentito. Fernando, estás invitado a la copa.
2 copas, Fernando, 2 copas. 2. Que lo has expresado muy bien, gracias. Sí, sí. La verdad que es una charlita magistral, ¿no? De alguna manera el conocimiento que tiene Fernando, yo creo que no es la primera vez que habla de esto ni que se pega con algún tipo de asunto de esto. O sea que yo creo que tú, Fernando, eres el cuñado de Navidad, casi el que explicas a todo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bien explicado, ¿no? Porque los cuñados tampoco son buenos en ese ámbito. O sea, aquí lo principal es saber dónde tienen que llamar, dónde tienen que dirigirse. Y vuelvo a insistir, y no es por hacer peloteo, al coronel y a Juan Carlos los conozco hace mucho tiempo, pero es un orgullo para los españoles, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por el nivel que tienen, pero no solo profesional, sino como personas. O sea, te tratan, cualquier agente al que te acerques te trata con cariño. Si no saben cómo guiarte, van a buscar la solución. Hombre, vamos a ver, al final tenemos muchos agentes y uno puede tener un mal día, pero eso no puede hacer que tengamos esa imagen de policía o de guardia civil, porque un día una persona que no tenía el día no nos haya tratado como nos gustase. Bueno, nosotros tampoco tratamos a todo el mundo bien todos los días, pero sí es verdad que eso, que vienen a formarse de fuera con ellos, que somos referentes a nivel internacional. Pues oye, si a nivel internacional somos referente, pues a nivel nacional tenemos que estar orgullosos y darles ese apoyo que necesitan y sobre todo facilitarles el trabajo, no fastidiando las pruebas. 2 copas. Sí, sí. A Fernando ha ido por la cena ya, ¿eh? Yo lo he visto ya. Ha ido por la cena. Y tú, Tomás, al final, dentro de un ámbito internacional, tú que te mueves al final por casi todos los países, ¿no? Con Consel en Sí. este tipo de soluciones, ¿cómo calificarías, ¿no? Al final, esa colaboración internacional con la lucha, todo el mundo, cuando vas a un país, tiene el mismo nivel de conciencia, menos. Al final, Sí, ¿cómo sí, influye? hay muchos países que tienen su propia normativa, sobre todo en Europa. Yo desde Storm Shield con Airbus lo vemos mucho y trabajamos con ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, para elaborar certificaciones únicas europeas, no que España tenga el CCN, Francia el ENSI, el BCI en Alemania, que haya una unificación de los estándares y de la información de cómo comunicarla entre ellos. Creo que es algo muy importante. Y después, a nivel nacional, pues nosotros colaboramos con talleres en la Academia de Policía Nacional en Ávila. Hace poco hemos hecho algunos para formar a la gente y que sepan las nuevas tendencias y cómo protegerse. Esto es muy importante al final porque, joder, esto usted podría ganar dinero con esto, pero al final cede por cierto hardware, cierto software, ¿no? Para que la gente pueda llegar a aprender, ¿no? Sí, sí, Tanto sí. partes de fuerzas como seguridad, como al final en las CON, ¿no? En esos eventos que se realizan más técnicos para ver si la gente es capaz aquí al final de vulnerar y de comprometer esos sistemas, a nivel de ciudadanos, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad. Por ejemplo, la semana pasada estaba en Ávila, en la Academia de Policía Nacional, haciendo un taller para enseñarles ataques avanzados a varios tipos de EDR. Y la gente estaban encantados porque no veían este concepto. O sea, es muy práctico y ya ven las cosas de otra manera. Ya se dan cuenta de la realidad. Yo creo que al final todos los proveedores y todos los generadores de productos y hardware pues también tienen, ¿no?, que aportar algo, yo qué sé, que Sí, sepa algo que aporte. Si aquí nadie aporta y todos vamos aquí previo pago, pues entonces esto no funciona, la nueva sociedad que tenemos, ¿no? Hombre, tampoco vivimos aquí entre unicornios y esos amorosos. La gente también quiere dinero, la gente también come y la gente tiene sus necesidades. Pero, joder, al final, por ciertos beneficios que tengas, que tú puedas aportar para que la gente pueda cacharrear con ello, me parece la leche, Tomás. O sea que... Lo que me falta es que tenemos gente muy competente, tenemos todo bastante bien atados, pero me falta por parte de una divulgación y vulgarización al gran público. Igual que, por ejemplo, la DGT hace campañas para no bebes en el volante, no pases la velocidad, ten cuidado. Que tengamos así estas cosas ahora con la ciberseguridad, que es de actualidad y toca a todo el mundo. Bueno, ya han Y salido a los mí, primeros anuncios, yo creo. Sí que me suena a mí, poco, sobre todo de INCIBE y alguna campaña que tiene Mediaset y demás, pero sí, al pero final, poco. es poco, al final. No, hace Poco. falta tocar a todo el mundo y que
Yo siempre lo estoy hablando yo con el colegio de mi hija, es tener cursos ya para los pequeños de higiene de vida digital. Le enseñan la higiene de vida, de cómo lavarse, lo que hay que hacer para estar en buena salud. ¿Y por qué no poner unas hojas de vez en cuando para la higiene digital? Tener cuidado con la gente que no conoces, lo que hay que hacer, las buenas costumbres. Una Bueno, asignatura más, sí. Eso sería fundamental porque ahora los padres actualmente no saben educarlos esta parte muchas veces a sus hijos porque no la han recibido y no lo saben hacer, pero es que estamos creando nuevas generaciones que tampoco creen que lo saben todo en este ámbito porque han crecido con esto, pero no saben manejarse con los peligros que hay. Desde el Ministerio del Interior hacemos cosas de estas. Hay un plan director del Ministerio del Interior que es para formación en entornos escolares y tanto Guardia Civil como Policía estamos dando charlas en colegios y de todo tipo, ¿no? Pero casi todo lo que más piden son los profesores, el profesorado y los alumnos es temas de ciber, ¿no? De seguridad Sí, es ciber. fundamental. Y eso es fundamental. Pero estoy de acuerdo contigo que, bueno, son esfuerzos particulares de unas empresas, del Ministerio del Interior y tal, y haría falta una política general. Igual que el ejemplo es muy bueno, el de tráfico. Igual que hacen campañas en televisión para concienciar de los accidentes, de ponte el cinturón, todas esas cosas, haría falta mensajes más globales que lleguen a todo el mundo, de cultura de seguridad. Porque la mejor herramienta para prevenir el delito. Y la única es la formación, cultura de ciberseguridad. O sea, estoy muy de acuerdo contigo, Tomás. eso al final también poco a poco va a tener que llegar, ¿no? Porque desde que empezó el primer coche, ya por los años 40, hasta la obligatoriedad de tener el cinturón de seguridad, que fue sobre los 80-90, todos los años que han pasado, ¿no? Al final de algo que te puede salvar la vida. Con esto, con la tecnología, tampoco llevamos muchos años. O sea que al final sí que se ha avanzado mucho el tema de legislación, pero falta todo el tema ese de concienciación. Pero Sí, bueno, yo creo que pero la integración a nuestro día a día es totalmente exponencial en comparación del coche. Que todo el mundo tenga un coche y lo usa todos los días ha tardado mucho. Ahora con la nueva tecnología todo el mundo lo tiene y no se da cuenta. Sí, pero fíjate que hace no muchos años las charlas del plan director estaban orientadas a partir de sexto de primaria, ¿vale? Y hoy en día las charlas del plan director han bajado muchísimo la edad. También INCIBE hace muy buen trabajo a través del programa de cibercooperantes. Aquí, y no es por ganarme la tercera copa, pero la unidad de UC Ciber de la Guardia Civil ha sacado unas guías para menores. Policía Nacional está haciendo también otras acciones para, a través del plan director, llegar a los menores. A nivel retos así importante, la Guardia Civil desde el año pasado en la National Cyber League abrió la fase preamateur, que está orientada a chavales de cuarto de la ESO, chavales de 15 años, y los retos que se les plantean, aparte de una pequeña formación que se les da en el uso responsable de las nuevas tecnologías, los retos van orientados a que ellos sepan quién está detrás de un perfil, si una imagen está manipulada, si la información que les llega es veraz, que sepan cómo guardar las evidencias para poder presentar denuncia cuando hay un acoso. O sea, está muy orientado para dar esa formación. Hay planes también para la gente mayor. Bueno, se hacen muchas cosas. A nivel televisión se empieza a grabar una serie que se llama Alerta, que la dirige Marlon Molina, que colabora Guardia Civil, colabora INCIBE, creo que también Policía Nacional, PETEC, por supuesto, y que durante 6 capítulos va a contar casos reales, por supuesto, anonimizados, de ciberestafas, de ciberdelitos, de problemas que podemos tener y cómo solucionarlos, ¿vale? El cómo se ha llegado a la solución de esa estafa de la novia o de ese acoso o de ese ransomware. Yo creo que cada vez tenemos más información, pero lo que hace falta, y lo anticipé hace 3 años en mi ponencia en Cyberwall, necesitamos a alguien que ponga el cascabel al gato.
una agencia nacional de ciberseguridad? Pues fíjate que en una mesa redonda que estuve la semana pasada en un InnoDay de la Comunidad de Madrid, es una de las preguntas que lanzaba yo cuando la moderaba. ¿Sería bueno tener una agencia nacional y no tanta agencia a nivel comunidad autónoma? Alguien que ponga realmente el cascabel al gato, alguien que realmente lidere, o esa función ya la tenemos y la podría desempeñar perfectamente INCIBE. Al Bueno, final es hacerlo una organización que esté bien estructurada y coordinada. O sea, que haya un órgano a nivel nacional que coordine todas estas actividades y que luego se descentralice a nivel pues, o de comunidad autónoma o provincial o local, pero siempre bajo la misma estructura orgánica y de funcionamiento. Porque al final son inversiones que cada agencia invierte en sus profesionales, en sus herramientas, en sus políticas. Al final, la política es una, tiene que ser común y desplegarla en el ámbito, digamos, territorial que corresponda. Se hacen cosas, yo creo que se hacen cosas, quizá, pues igual que pasa en otros ámbitos, no está todo lo centralizado, todo lo coordinado que debería estar, pero bueno, eso es ir madurando hacia un modelo que tenga mucho más sentido y que tenga, o sea, que se olvide de la parte política y que piense más en la parte, digamos, en la parte estratégica, en la parte humana, en la parte profesional y en la parte para que sea un modelo eficaz y eficiente. Pero bueno, eso hay ya grandes gurús por ahí para pensarlo. No, no vamos a hacer no vamos a hacer aquí ahora sangre de nada, pero bueno, por lo menos sí que hay muchas iniciativas y que la ciudadanía que sepa, pues eso que tampoco, que no están solos, que por ejemplo, desde el Ministerio del Interior también hay muchas iniciativas, pero en muchas ocasiones tampoco podemos hacerlas públicas. Hay estrategias contra la ciberdelincuencia, de ciberseguridad, que vienen a nivel europeo, que vienen a nivel nacional, que van orientadas a dotar de capacidades a policía, guardia civil y otros muchos ámbitos que tampoco se puede estar dándole toda la publicidad. También hay una estrategia importante legislativa, ya sabes, los trabajos que se hacen con la Fiscalía de la Ciberdelincuencia, que es súper importante en todos estos ámbitos. Y pues trasladar que los ciudadanos no están solos, porque hay mucho trabajo por detrás, muchas veces no se puede mostrar porque es clave que se mantenga un poco la discrecionalidad para poder ser efectivos. Pero los ciberdelincuentes están viendo que cada vez están cayendo más y muchas veces no saben ni por qué. Y mientras esté pasando eso, pues nosotros seguiremos trabajando. Hombre, eso al final es un factor muy disuasorio, ¿no? De alguna manera. Antes que se pillaba al menos, pues dices, "Joder, pues mira, esto parece fácil, ¿no? No pasa nada. Pero si ahora todas las semanas va cayendo una bandita, un tío particular y demás, pues bueno, al final eso hace que la gente no trabaje en esto tan libremente, ¿no? Como lo vimos hace un montonazo de años. Pero bueno, para terminar, tenemos una última pregunta que va a ser común para todos y una pregunta que ha lanzado aquí la mesa José Villena, que dice que si consideres que la NIS 2 a partir de otoño va a aumentar las cifras de ciberdelincuencia o como afecta a más de empresas por la responsabilidad de los directivos, va a concienciar y va a hacer que al final disminuya este tipo de ciberdelincuencia. No sé cómo lo veis. Al final, ¿va a ayudar la NIS 2 a que baje la ciberdelincuencia porque los top de las empresas, lo que es el BOAR, va a tener que estar concienciado y va a tener que dar ciertas pautas, más formación para el resto, más herramientas, más presupuesto? ¿O creéis que aunque A venga las, la a NIS las- 2, a las esto empresas ya que es... obligan, desde mi punto de vista, las empresas que obliga ya tienen, son empresas de cierta entidad que ya tienen el potencial o la capacidad para montar departamentos de seguridad y de ciberseguridad. Tienen un CISO, casi todas y tal, ¿no? Entonces, a las que ya lo tienen, les va a obligar a hacerlo un poquitín mejor, quizá, pero las que no tienen siguen siendo la inmensa mayoría que en vez de tener un CISO y tener un departamento de ciberseguridad, lo que tienen es el amigo del primo o el amigo del primo que te arregla los ordenadores, te pone eso y te monta ahí su seguridad y te crees que ya con eso estás protegido. Entonces, ¿va a ayudar?
un poquitín se tiene que notar, espero que se tenga que notar. Lo que sí por lo menos estará más segura la sociedad, pero, Yo creo que sobre todo va a ayudar a los CISOs a poder poner orden y pero poner donde las hay un, normas que hace falta. donde hay un CISO es que ya hay unas medidas de seguridad, ya hay una estructura de seguridad. Sí, o a veces aparente. Bueno, Hombre, Ahí entonces, con yo la creo, NIS 2 les obligan a hacer cosas. de momento van a poner en su sitio la figura del CISO, que yo creo que va a empezar a conocerse. O sea, en este entorno todos conocemos lo que es el Chief Information Security Officer, pero la gente lo desconoce. Por lo menos ahora ya esta ley sí que les da un rol. Esta ley va a ayudar porque en muchas partes sí que va a obligar a esas empresas a ponerse las pilas, pero por otro lado, pues me recuerda como leyes de prevención de riesgos laborales, leyes de protección de datos personales, que al final se traducen en negocio para múltiples empresas que salen ahí para dar estos servicios que realmente luego no son eficientes. Te van a decir, usted tiene que cumplir con la NIS 2. ¿Tiene el sello y el certificado? Dirá, sí, lo tengo, aquí está. Vale, pero a lo mejor se necesita algo más. De Yo todas creo que formas, de todas formas, esto que preguntas de si va a subir la ciberdelincuencia, subirá, porque la ciberdelincuencia sube en datos cuando hay denuncia. Entonces, cuantas más denuncias haya, más subirá en datos la ciberdelincuencia. la El NIS problema, 2, Fernando, la NIS 2 obliga a comunicar, no a denunciar, ¿eh? claro, pero te digo, en ese caso de denuncias sí sube, pero si no, no es porque estemos más preparados, baja la ciberdelincuencia. ¿Vale? Al final, los datos de si sube o si baja es el número de denuncias, no el número de ataques. Los que estamos aquí trabajamos en unos entornos en los que sabemos que el problema es que de cada 1.000, 2.000, 3.000 ataques que se paran, uno tiene éxito. Y ese es el que sale en la prensa, el que sale por todas partes, porque es lo que vende. Con lo cual, ¿dónde sabemos si sube o baja la ciberdelincuencia? Al final el número de denuncias. Con lo cual, si hay más denuncias, pensaremos que sube la ciberdelincuencia, si hay menos denuncias, pensaremos que baja. Pero realmente lo que tendríamos que ver es lo eficientes que somos a la hora de resolver esas denuncias. totalmente. Yo creo que también José Villena le hace la pregunta, es decir, si al final todo el mundo está, que es lo que hablamos, una de las armas que tenemos para poder disminuir la ciberdelincuencia es la formación, la concienciación, la sensibilización de las personas. Al final, la ANIS, igual que Dora, sí que hace bastante hincapié en lo que es todo el tema de la formación y en todos los colectivos al final de la compañía. Ahora mismo, consejos de administración me dan una charla de 45 minutos al año y con eso ya ha cubierto el check, ¿no? Ya la CNMV te dice, oye, el consejo de administración tiene que estar formado e informado de los riesgos tecnológicos. ¿Con 45 minutos está formado e informado? Sí. No, nadie te dice que no. De alguna manera ya le has dado ese mínimo. Ahora te están diciendo, oye, que sea recurrente, que sea medible, que realmente se puedan ver las habilidades que tengan que tener esas personas, que incluso en el Consejo de Administración haya una persona que sepa de riesgos tecnológicos, que haya una persona en el Consejo de Administración que sea el responsable de los riesgos de terceros, que también hace mucho foco, que sería otro melón eso de las terceras, las cuartas partes, ¿no? Al final, que es lo que está causando pues estos riesgos, ¿no? Al final esa materialización de los riesgos en las últimas noticias que hemos visto. O sea, yo creo que al final los datos, claro, si dejamos de denunciar, nos ponemos a denunciar, pero si baja la ciberdelincuencia, como tenemos unos datos un poquito más truncados, pues al final es complejo. Pero yo creo que sí que va a ayudar, yo creo que estas normativas a que la gente tenga que concienciarse de alguna manera, porque también te exige más formación. Pero bueno, estos son futuribles que al final, ¿no? Si tuviéramos una bola de cristal, casi le preguntaría los números de la lotería más, ¿no? A ver, dime por lo menos, no todos del 1 millón, dime todo menos uno, ¿no? Tampoco voy a ser egoísta, pero es complejo. Pero yo creo que sí que puede ayudar, de alguna manera. Mi punto de vista, que no sepa que me meto, que soy moderador, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejo. Y ya como última pregunta, que nos hemos pasado de tiempo, si tuvierais un espacio en un canal, ¿no? Donde el intermedio de la Super Bowl, ¿no? Y estéis cada uno y os dicen, tenéis minuto y medio para decirle al mundo algo sobre los ciberdelitos, un consejo que le deis, tenéis ese minuto y medio en el bypass de que empieza una parte y otra parte de la Super Bowl, ¿qué diríais en ese minuto y medio? Empezar, pues como hemos comenzado, ¿no? Ahí si queréis Juan Carlos, Fernando y Tomás. Yo lo primero que diría,
que acabo como he empezado, denunciar. Si te pasa algo, denúncialo. Y ahora, la mejor prevención es formarte en este ámbito. Hace falta aptitud para hacer frente a las ciberamenazas. Aptitud, conocimientos, pero también actitud, porque no será el primero que sabiendo cómo funcionan estos retos la pilla ese momento vulnerable, que estás relajado, que estás tal, que te olvidas de todo, y picas porque te ha puesto el cebo y no te das uno, no estás en ese momento relajado, no has tenido la actitud para estar frente a las ciberamenazas. Entonces, actitud, aptitud y denuncias si picas o si caes en el fraude o el engaño o la estafa o el ataque a Internet. Tú, Juan Carlos, ¿qué dirías en ese momento? Yo diría empezar como a mí me decían cuando empezaba en este mundo de la informática, me dicen, la informática es leer. Lo primero tienes que leer los mensajes que te están saliendo en el ordenador. La gente no leemos. Clic, 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 ok, 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 a todo. Nadie lee nada. Vamos a leer. Tengamos paciencia antes de dar un clic. Saber que vivimos en un mundo acelerado, nunca nadie tiene tiempo para nada, entonces la ansiedad de producir rápido y de despachar los asuntos nos lleva a que en muchas ocasiones no tengamos esa vigilancia de por qué estamos dando ese clic que muchas veces ni lo valoramos. Por otro lado, pues eso, que tengan la paciencia, que sepan leer y que ante la duda, pues no se fíen, no se fíen. Nadie regala nada, los chollos ya no existen y ante la duda, pues no te fíes ni de una persona porque puede ser un deepfake, ni de un phishing, ni nada. Valora, toma la decisión y muchas veces antes de tomar la decisión, pues déjalo madurar y al día siguiente, yo hay muchas veces que escribo muchos correos electrónicos y hay algunos que son delicados y digo, bueno, le voy a dejar ahí en borradores y al día siguiente lo voy a leer. Y cuando lo leo al día siguiente, por regla general suelo cambiarlo bastante. Entonces, bueno, sé que es complicado, que nadie tiene tiempo porque todos vivimos muy acelerados, pero bueno, es un poco pausar un poco nuestra actividad y pensar los pasos que estamos haciendo. Y leer un poco y formarse y no vas a decir que te vas a hacer un informático, pero bueno, conocer un poco los entornos, los nuevos servicios que prestan las tecnologías, en qué consisten y saber un poco en el entorno en el que nos movemos. Y que, bueno, pues si tienen alguna duda, pues que acudan a los profesionales que siempre estarán encantados de ayudarles. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Tú, Fernando, ¿qué dirías en este minutito y medio? Pues yo en ese descanso de la Super Bowl les hablaría, claro, hay que formarse, hay que tener mucho cuidado y sobre todo hay que estar preparados para cuando seamos víctimas de los ciberdelincuentes, porque ese día va a llegar. Y cuando llegue ese día, denuncia. Denuncia porque tenemos a los mejores profesionales dispuestos a ayudarte. ¿Y tú, Tomás, qué dirías? Sentido común. Las reglas y el sentido común que usa la gente en la vida real, ¿por qué no usarla en Internet y en el mundo digital? Podría evitar muchísimos problemas. Totalmente de acuerdo. También. Pues yo diría actitud, actitud, denuncia, formar, leer y sentido común. Me copio lo de todos y lo suelto aquí en mi minuto que tengo la Super Bowl. Genial, pues yo creo que con esto terminamos. Nos hemos pasado unos minutos, 18 minutos. La verdad que he dado las gracias. Juan, mil gracias. Juan Carlos, Fernando, Tomás. Yo creo que ha sido bastante enriquecedor. Esto es un tema al final muy, muy amplio, demasiado ambicioso para dar en una hora. Nos hemos pasado 20 minutillos y nos han quedado... Esto no es la puntita del iceberg, ¿no? Esto es la gaviota casi que está encima del iceberg, ni más ni menos. O sea que esto es para hacer 40 doctorados, ¿no? Y algo comprenderías. Pero bueno, yo creo que al final si podemos aportar algo, si la gente que nos está viendo, está oyendo, pues al final ha comprendido un poco lo que tiene que hacer, si cuando le pasa algo es capaz de denunciar, si cuando le llega el mensaje es capaz de leerlo, si de alguna manera puede tener posibilidades de hacer algún curso que lo haga, que lea, que vea de alguna manera autotutoriales o demás, pues mira, eso que nos hemos ganado y sea una persona que hoy le está llegando un smishing y no clica, pues yo creo que aquí nos hemos currado esta horita y algo hemos encontrado. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que estéis en casa, que nos estéis viendo y nos veremos para la siguiente. Ya lo dejamos aquí y reitero el agradecimiento. Gracias a ti, Muchísimas Pablo. Gracias, Gracias. Pablo. A gracias. todos. Muchas Saludos gracias. a todos.